Hola, buenas tardes grupo, ¿cómo están? La idea de, de esta tercera sesión de historia del escultismo eh, va a estar enfocada en los primeros años de VIP como militar. En el año 1876, cuando VIP estaba todavía, o estaba en vacaciones y se encontraba en un yate, fue informado de que había pasado todas las pruebas para ingresar al ejército satisfactoriamente. BP había presentado el examen y sacó eh, las notas más altas o el reconocimiento más alto que tuvo en ese momento y lo llevaron a que fuera nombrado inmediatamente como subteniente. Esto hizo que tuviera que viajar a finales de ese año de 1876 hacia el 13º Regimiento de Husares en la India. Ahí pues empezó su carrera militar y ahí estuvo 8 meses estudiando topografía intensamente inicialmente, lo que hizo que sus conocimientos en cartografía y planos fueran realmente buenos. Él era un excelente estudiante y por tanto todos los conocimientos que había tenido y como lo que había aprendido anteriormente lo pudo aplicar ahí para ser mejor. Entonces es así que él, después de terminar sus estudios de topografía, salió con una mención honorífica y con las mejores notas que podía recibir también de eso. Como VP era extremadamente buen soldado y era muy bueno con los niños era normal que lo persiguieran y que buscaran su consejo y que le pidieran que él les enseñara sus habilidades. Allí le nació la chispita de este gran movimiento en el que estamos. Él también se ganó, obviamente, toda la aceptación y el respeto de sus subordinados, de todos los soldados que trabajaban con él y se daban cuenta de que él era un excelente observador y que eso hacía que fuera muy bueno para captar detalles que ellos no se daban cuenta. Cada vez que tenía oportunidad aprovechaba para salir a la selva y acechar animales salvajes. Él desde chiquito, como ustedes se acordarán de las sesiones anteriores, él se escapaba a unos bosques cercanos del colegio para acechar a los animalitos y darse cuenta cómo era que vivía. Pues así mismo era en el ejército y él cada vez que tenía oportunidad iba a la selva, se iba a donde los animales normalmente van a beber al río y se quedaba escondido para acecharlos y aprender de ellos. Después de estar 2 años en la India, BP se enfermó. BP también sufría de algunos males que nos aquejan en la actualidad. Y resulta que por esta enfermedad él tuvo que quedarse como incapacitado en casa, por así decirlo. Entonces tuvo una licencia por enfermedad, donde tuvo que regresar a Inglaterra y allí decidió empezar un curso de fusilería. ¿Qué hizo? Que aprendiera a manejar mucho mejor todo lo que fueran armas. Resulta que en 1880, cuando BP volvió nuevamente a la India, lo mandaron a la zona noroeste, donde esta era una zona muy peligrosa y donde se estaban presentando muchos enfrentamientos entre los soldados británicos y las tribus que estaban en esa zona. Resulta que Baden-Powell, aprovechando todo el conocimiento que ya tenía en acecho, que tenía en planometría, en cartografía, empezó a adiestrar a sus soldados con una especie de escultismo militar. ¿Esto para qué le sirvió? Obviamente para poder ganar información muy importante, que los soldados pudieran darse cuenta mucho antes de que los iban a atacar, y así hacía que las tribus realmente fueran las que fueran frustrados, pues como tal se les frustraran sus intentos de ataque. Cuando había maniobras de gran escala, él rendía informes muy precisos de cómo estaban los enemigos a su alrededor. Esto como lo hacía a través de todos los acechos y de la forma en que él podría infiltrarse a las líneas enemigas sin que ellos se dieran cuenta.
Incluso a él lo tildaban de que era un mentiroso, de que era un adivinador, porque ningún otro había logrado llegar tan lejos para darse cuenta de los planes. Pero esto le valió, gracias a que toda esta información era verídica y era real, de que él fuera galardonado, que tuviera muchas condecoraciones por su buen trabajo en el ejército. Eh, Como parte de esto, en el año 1883 fue ascendido como capitán y apenas tenía 26 años. Era muy joven y ya era capitán del ejército británico. Siendo así, esto ya hacía que VIP ya estuviera más en una oficina que en el mismo campo, pero le dio tiempo para hacer algo que a él le gustaba mucho. A él le gustaba mucho la caza de jabalíes. Las cazas de jabalíes es un deporte que ya no es muy común. Realmente ya no se debe hacer pues, caza por deporte. Antes debemos cuidar los animalitos. Pero en ese tiempo la caza de jabalíes era un deporte o era una actividad que no la hacían muchas personas por el peligro que conllevaba, ya que los jabalíes salvajes son un animal bastante peligroso y puede tanto afectar al cazador como al caballo, porque antes lo cazaban era a caballo y con una lanza, entonces era muy difícil. Pero Vipi era muy bueno para esto. Entonces, para no alargar más esta pequeña historia, entonces rápidamente les voy a acabar de contar lo de hoy. Después de que, como yo estaba de capitán y no tenía mucho que hacer y se dedicó mucho a la casa, entonces se ganó uno de los premios más importantes en su momento y fue nombrado como ayudante de campo de la Alteza Real del Duque de Connaught. Cuando esto sucedió, pues ya VIP empezó a hacer otras cosas y dedicarse también como un poquito a estudiar tácticas y cómo hacer que sus soldados fueran mucho mejores. En algún momento, una de las anécdotas chiquitas fue que a VIP le encomendaron que tenía que buscar nuevos pasos a través de las montañas del noroeste de la India. Esta era una actividad un poco complicada, siendo él un soldado, porque lo podrían atacar. Pero él se dejó crecer la barba y obtuvo un disfraz muy diferente, todas sus facciones cambiaron y así pudo pasar desapercibido en los 1000 kilómetros que estuvo andando a caballo, descubriendo los nuevos pasos que necesitaban para el ejército y a su vez haciendo planos muy exactos de cómo tenían que hacerlo. Pues ya basados en esta última parte, vamos a hacer la actividad de esta semana. Como todos estamos muy juiciosos en casa, vamos a aprender a hacer los planos de nuestra casa. Entonces, la tarea de esta semana va a ser que cada uno va a hacer el plano más preciso de su casa. Y de esa parte de su casa que ustedes crean que sea el mejor lugar para acechar, donde ustedes crean que digan, yo acá me puedo esconder y darme cuenta de lo que pasa en mi casa. Entonces, esa va a ser la tarea para esta semana. Un gusto haberles contado un poquito la historia, se me fue un poquito larga, pero ya la próxima historia ya vamos a entrar en todos los detalles chéveres de la vida militar de VIP en África. Un saludo, buena rema, cuídense mucho, muy juiciosos, lavándose las manos, siempre para servir.